Es muy interesante su vida. Desde el comienzo se nota una predilección de Dios. En el Quito recién fundado, todavía no habían pasado sino 80 años de la fundación de Quito, cuando nace Mariana de Jesús. Este año estamos celebrando el 4º centenario de su nacimiento. Mariana de Jesús Paredes y Flores es la santa quiteña por excelencia. Nace aquí al sur de la iglesia de la Compañía, en el Arco de la Reina, donde ahora está el Carmen Alto. El Carmen antiguo de San José y de Santa Mariana de Jesús es el nombre oficial, donde ella pues años antes tiene su casa, su residencia familiar, ¿no?, de su familia. Nos encontramos en la casa de Mariana de Jesús, la primera santa del Ecuador, de padre español, de madre quiteña, era una criolla. Pues que nace en 1618, es lo que se asegura el 31 de octubre. Fue el sábado, víspera de Todos los Santos, el 31 de octubre de 1618. Cuando nace Mariana de Jesús, precedida por un signo en el cielo que lo vio todo Quito, de una palma de estrellas hermosa. Luego, cuando la niña entró en lo que hoy llamaríamos primaria con sus maestros, las compañeritas le llamaban la niña de la estrella. La última de 8 hijos del capitán Jerónimo Flores Enel de Paredes, español, y Mariana de Granobles y Jaramillo, quiteña. Consta en los registros de la actual parroquia del Sagrario, que allí fue bautizada el 22 de noviembre de 1618, siendo su padrino su abuelo materno. Y su madre murió después de su papá cuando ella apenas tenía como 7 años. Y fueron sus padres adoptivos, su hermana mayor doña Jerónima y su esposo el capitán Cosme de Caso. Una niña líder. Ella organizó una caminata hacia el Pichincha para cuidar de la ermita de la Virgen del Volcán. Es la primera advocación a la Virgen tallada en Ecuador. Luego tuvo otra expedición para ir a las misiones del Maynas. Mariana de Jesús Paredes y Flores, desde temprana edad, siguiendo los cánones de piedad de la época, quiere salir de misionera al Amazonas. Una mujer que soñó ir con los jesuitas a Maynas, a las misiones de Maynas. Para ir a las misiones del Maynas, intentaban ir a buscar a los indígenas por las faldas del Pichincha, también les falló eso. Ella es una mujer que representa como 2 aspectos casi contradictorios. Es rica y mendicante. Era una familia pudiente, rica, con muchos empleados. Sin embargo, ella comienza a asumir una actitud absolutamente diferente. Se mezcló con los empleados de casa, amasaba con ellos a la noche el pan que no lo comía, sino que era para sus amos, son palabras de ella, los pobres. Atendiendo a los pobres, amasando el pan, lavando las ollas. Luego lavaba las ollas con los criados, como cualquier otro empleado. Servía a la mesa, y eso no lo hacía una vez por semana, sino todos los días. Ella es dinámica, es creadora, es creativa, ¿no? Evangelizadora, catequista, saliendo por las calles a atender a los enfermos. Ella hacía de enfermera, sobre todo de las indias, de la casa. Cuando enfermaban, ella preparaba las medicinas caseras, y lo que más les impresionaba es que nunca faltaba una palabra de cariño, de consuelo a las enfermas. Por la tarde reunía a los empleados para instruirles en la doctrina católica y también para darles normas de cultura, de moral. La casa de ella, pues usted ya sabe que daba frente del hospital, era al mediodía el sitio de convergencia de los pobres. Les lavaba los pies, les expulgaba. En ese tiempo no había ninguna asepsia. Como ella, después de hacer este acto, se levantaba, dice el documento, con una sonrisa contagiante. Era la respuesta espiritual de su vivencia personal del Cristo real concreto. Le tenían tanta confianza a los mendigos de Quito que cuando necesitaban algo imperiosamente por la noche,
sabían dónde era la ventana del cuarto donde estaba Mariana. Y allá le lanzaban piedras seguros de que si ella sentía, les respondería. Y ahí tenemos una escena increíble en Quito. Una chica de 22 años por las calles de Quito con gente desconocida. Y realmente cambió la casa. Recordemos que luego a su familia le llamaban la Casa de los Santos. Es una figura extraordinaria, Mariana de Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando vieron sus padres putativos que ella era tan piadosa, tan buena, estamos en 1600, lo primero que se les ocurrió era: esta niña va a crecer piadosamente en el convento, e hicieron todo el trámite y ya lo dispusieron todo, pero Mariana de Jesús le dice a su confesor que Dios le ha dicho que el convento no es para ella, o que ella no es para convento, que ella tenía que santificarse y santificar en su casa. Para ese entonces, algo absolutamente inaudito. Lo que quiero decir es que se adelantó por siglos al Vaticano II, siglo XX, que declaró y puso de manifiesto cómo se podía consagrar el mundo en la familia y desde la familia. Y esta joven mujer decide santificarse dentro de su propia casa. Es un ejemplo de santidad laical y sigue la guía de la espiritualidad de San Ignacio, la espiritualidad de los ejercicios. Pero lo interesante en esto es que Mariana ni se le ocurrió romper con la iglesia. Y en 1630 comienza a frecuentar diariamente la iglesia de la Compañía de Jesús. Era una mujer piadosa que todos los días venía a la iglesia de la Compañía y se dirigía por los jesuitas. Señor mío, Ella tiene en su corta vida 4 directores espirituales, los 3 primeros sacerdotes jesuitas y el último un hermano jesuita, pintor, el hermano Hernando de la Cruz. Lo que se conoce es que el hermano Hernando de la Cruz tenía una relación estrecha con Mariana de Jesús y que fue su guía espiritual. A él se atribuye el retrato que se considera la vera efigie de la santa quiteña. Y le causa a su director espiritual, el padre Camacho, un problema muy serio, porque Camacho vio que una mujer tan privilegiada espiritualmente tenía derecho a comulgar todos los días, pero en esa sociedad le armaron un grande problema y tenía padre Camacho que darle en un altar lateral, casi en secreto, la comunión todos los días, ¿no? Y más todavía para asombro, ella misma era directora espiritual de varios sacerdotes que acudían a su casa. Ahí podemos terminar este capítulo, si le parece bien. Sí. En el patio de los Naranjos, en la época en la que era el huerto de Mariana, ella hacía procesiones, ¿no? Cargaba una cruz, avanzaba por todo el alrededor y a veces lo hacía en compañía de otras personas y de la Virgen de Loreto. Un espacio súper importante. Que la bendición del Dios del amor y la esperanza, es Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre nosotros en nuestra familia y permanezca siempre. Amén. Oh Madre mía, que estás en el cielo, envía consuelo a mi corazón.
justamente ese acto que se cuenta, ¿no? De esa oblación, ¿no? Aquí había un padre famoso, el padre de Rojas. El apellido de él era famoso predicador, y cuentan que un domingo por la tarde, un domingo de Cuaresma del año 1645 seguramente, pues la ciudad de Quito estaba asolada por plagas, había temblores, era un drama terrible, ciudad chica, y el padre de Rojas en un sermón encendido se ofrece a la ciudad, a Dios, por la salvación de la gente, ¿no? Dice: mi vida a cambio de esto. Y Santa Mariana está abajo entre la gente escuchando el sermón, ¿no? Y cuenta la historia que Santa Mariana levanta la mano y grita y dice: no, yo por usted. Usted es un hombre muy valioso, más o menos es la idea de ella, el mensaje. Usted es un hombre que tiene tanto que hacer por delante en esta ciudad. Usted tiene una tarea en esta iglesia de la Compañía de Jesús, etc. Yo no, yo soy 26 años, yo soy soltera, consagrada a Dios, incluso esa libertad en cierta forma de yo me ofrezco. Entonces la gente oye, ¿no?, que ella se ofrece por la ciudad, cae enferma y a los pocos días muere. Y la plaga calma, los dolores calman, la ciudad entra en un estado como de descanso, de respiro, de tranquilidad, y la gente se va recuperando de las enfermedades, las dolencias, las plagas, y ella muere. Entonces la gente dice: aquí ha pasado algo, ¿no? Ella ha entregado su vida por nosotros. Y la gente comienza a comentar que gracias a ese acto, incluso público, ella grita, ella lo dice a voz en alto en la iglesia, ¿no? Dios ha tenido pues la compasión, ¿no?, esa visita de Dios a través de la persona de esta santa, ¿no? Y la gente la reconoce, la proclama como la Santa de Quito, ¿no? Extraordinaria, ¿no? Una mujer en contacto con la gente que sentía en su momento que tenía que hacer algo, ¿no? Y eso no hay que olvidarlo, ¿no? La Mariana de Jesús, la Mariana de su gente, ¿no?, de su época. En el interior de la antigua casa de Mariana, que se encuentra actualmente en el patio de los Naranjos, en ese lugar, en este patio, pasó otro milagro, el milagro de la Azucena. Este milagro dice que Mariana, en los momentos finales de su vida, al sentirse enferma, se hacía sangría, ¿no? Y esa sangre la mandaba a colocar a Catalina, la empleada de ella, en la esquina de la casa. Luego de la muerte de Mariana de Jesús, Catalina vio que milagrosamente de la sangre de Mariana brotaba una azucena que tenía varias flores, y por eso es que ella le llaman la Azucena de Quito. La Azucena de Quito, ¿no?, de su sangre, en un sitio donde nunca se había plantado azucenas, brotó la Azucena de Quito después de su muerte. Algo muy curioso es que Mariana de Jesús deseaba que en la casa de ella se funde un monasterio de carmelitas descalzas. Ella era muy devota de Teresa de Jesús, de Teresa de Ávila. Mariana de Jesús había predicho que su casa se convertiría en monasterio. Entonces ella decía: en este lugar iría el refectorio, aquí iría la cocina. De tal forma que cuando muere Mariana de Jesús, pasan 8 años y se dona la casa. El arquitecto Marcos Guerra, que había trabajado en la Compañía de Jesús, el hermano Guerra fue compañero de vida religiosa del hermano Hernando de la Cruz, su guía espiritual. En 1653 se concreta la escritura de donación de la casa de Mariana a las monjas carmelitas. Cuando le ordenaron sus superiores al hermano Guerra dirigir la construcción del monasterio de las Carmelitas, Guerra tuvo el cuidado de proteger los recuerdos de la hija espiritual de la compañía. La casa residencia de la familia quedó intacta. La iglesia se levantó de una sola nave
con el coro hacia la fachada. La habitación de Mariana, luego de su muerte, se transforma en el coro alto de la iglesia. Guerra respetó los claustros, el lugar donde floreció la azucena y el jardín interior, detenido en el tiempo que ha presenciado la oración y penitencia de las religiosas continuadoras del espíritu de la azucena de Quito. En 1647 se habla de 13 reliquias insignes y otras menores en la iglesia de la Compañía. Pero podemos seguir el camino de sus reliquias. Santa Mariana pide incluso ser enterrada a los pies de la Virgen de Loreto. La cripta de Loreto está aquí, pero aquí permanece poco tiempo y entonces luego le construyen aquí dentro de la estatua es donde está. La estatua adyacente se puso una vez que se le sacó y ya cuando le pasaron al altar. Pero aquí, como esta pared está totalmente húmeda porque hay una sequía que está dentro y que lo humedece mucho, ahí es donde se dañó y luego le pusieron aquí en un armario colgado. Y no, pues de ahí es donde sale y afuera del templo cuando les expulsan a los jesuitas. Cuando vuelven, le encuentran allá en el altar de San Francisco Javier. Luego viene, acá le hacen un altarcito pequeño en esta primera parte. Cuando ya le beatifican, es esta la capilla de la Beata Mariana. Cuando ya le beatificaron, en 1850, se construyó la capilla de la Beata Mariana de Jesús. Una capilla dedicada exclusivamente a su culto y a la veneración de sus reliquias. El encargado en el diseño y de la construcción de esta capilla fue el arquitecto de la nación, Thomas Reed. Se hizo cargo de la obra el arquitecto inglés Thomas Reed y la nueva capilla quedó integrada al templo. Esta es la famosa capilla de Santa Mariana, la capilla de la Beata Mariana, que hoy está integrada al templo, pero no había esa capilla. Concluidos los trabajos, el 25 de mayo de 1865, arriba estaba solamente la imagen de Santa Mariana. Una talla de cuerpo entero de Santa Mariana preside el altar y desde el año 2016 lo comparte con otros santos y beatos ecuatorianos. Últimamente, justo en este año, se les ha puesto las imágenes de los otros santos ecuatorianos y cuando declaró Santo Pío XII en 1950, entonces se le dio la mayor glorificación y se le trajo al altar mayor. Se conserva aquí en el altar mayor, primero le pusieron arriba y luego esta es la urna de García Moreno. Ahí es donde se encuentra actualmente, en la urna dada por el Congreso Nacional, la urna de García Moreno. El jueves 31 de mayo de 1951, en solemne ceremonia litúrgica, consagra al Templo de la Compañía como Templo de la Azucena de Quito, Santa Mariana de Jesús, ya un santuario, donde el provincial, el padre Pablo Muñoz Vega, celebra la primera misa en el Templo de la Heroína Nacional, la primera santa ecuatoriana.